Bueno, buenas noches. De nuevo vamos a sentarnos. Por favor. Vamos a sacar una Biblia. ¿Tiene su Biblia? ¿Listo? Vamos a sentarnos, por favor. ¿Listo? Vamos a sentarnos, por favor. Ya se dice, ¿sí? Vamos a orar y empezamos este tiempo de estudio virtual. Señor mi Dios, gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí, porque usted nos trajo. Gracias, mi Dios, porque también tenemos ahora la oportunidad de abrir una Biblia y de poder escuchar su voz. Rogamos de que en este tiempo podamos estar pendientes de lo que usted nos quiere decir y que podamos ponerlo en práctica. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Te pido por favor si le bajas al micrófono. Muy bien. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos. Bienvenida Viani, María Fabiana, Luis, Melissa, Cristian, bienvenidos. Vamos a abrir nuestras Biblias, como les decía la semana pasada, en un pasaje que para mí ha sido de los pasajes más difíciles de la Biblia para estudiar por muchas cosas, pero damos gracias al Señor porque es un pasaje que está en la Escritura y que nos quiere enseñar Dios a través de su palabra. Entonces, vamos a leer primero el pasaje que nos corresponde hoy y luego vamos a tratar de explicar un poquito. ¿Listo? El pasaje está en Romanos, capítulo 9, versículos 18 hasta el versículo 29. O sea, serían más o menos 10, 11 versículos que vamos a estudiar. Yo voy a leer uno y ustedes por favor ayúdenme con el siguiente. Dice, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué han resistido a su voluntad? Me falta que se coordine. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel, como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará sus sentencias sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Si usted lo lee, así como yo lo leo ahorita, por ahí usted está confundido, ¿no? Por ahí hay algo que
es difícil de entender. Pero la palabra de Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, seguramente Dios le quiere hablar a través de este pasaje en esta noche. Y vamos a ver, en medio de tanta cosa difícil, ¿qué podemos aprender? Lo primero que dice allí tiene que ver con algo que es la soberanía de Dios. ¿Qué es un soberano? Un soberano es uno que está en autoridad y tiene todo el derecho de decidir lo que se hace y lo que no se hace. ¿Sí? Hay países en donde lo que es el poder, por ejemplo aquí de lo que es nuestro Senado, personas que están allí como en un grupo tomando todo lo que es el poder legislativo de un país, se sientan y trabajan ahí en común, y aparte está el presidente, que ya es un poder un poco más fuerte, un poder administrativo, pero había soberanos que ellos no tenían que preguntarle nada a nadie. Ellos no estaban preguntándole a ver al consejo a ver si le aprobaban alguna ley, como lo que le sucede a algunos presidentes que están ahí luchando para que los que están a su alrededor también los apoyen. Nuestro Dios no necesita hacer eso, no es que se junta con los ángeles, a ver, vamos a ver ángeles si tomamos esta decisión en el mundo, ¿ustedes qué piensan? No, Él hace y no tiene que preguntarle nada a nadie. Eso tiene que ver con un soberano, ¿sí? Él decide lo que se hace y se acabó. No tendríamos que estar preguntando por qué, es que no me parece, porque algunos como que nosotros saltamos, ¿no? Cuando acá pasa algo que al pueblo colombiano no le gusta, ¿qué hace el pueblo? Cierran la calle, tiran piedras, rompen cosas, pero el soberano en este momento no tiene que pedirnos ningún permiso a nosotros para hacer algo. Eso es un soberano. Y acá vamos a ver que Dios es soberano. Y soberano en algo que es muy, muy importante, en la salvación. Las personas en este mundo están viviendo un tiempo estimado de vida en donde tienen que tomar una decisión, si creer en Jesús o no creer en Jesús. Aquel que cree en Jesús, dice la Biblia, que tiene la vida. El que no tiene a Jesús no tiene la vida. Y algunos se van a ir al cielo y otros se van a ir al infierno. ¿Y quién es soberano en la decisión de quién se va al cielo y quién se va al infierno? Dios es soberano. Y entonces, teniendo esa mente, por favor, vamos a primero decir, Dios es soberano para salvar. Eso es lo primero que les quiero invitar a que estudiemos. Dios es soberano para salvar. Versículo 18. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Dios es soberano para decidir a quién le da misericordia y a quién no. A quién endurece y a quién no. ¿Y qué quiere decir eso? Miren por favor conmigo un versículo en Tito. Deje por ahí, no sé si usted tiene esto en su Biblia. Eso es para separar. Entonces, si lo tiene ahí, déjelo y con la otra mano busque Tito. Casi al final de la Biblia hay un libro chiquitito que se llama Tito. Capítulo 3, versículo 5. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su ¿qué? ¿Por su qué? Misericordia. Por su misericordia. Si usted no entiende qué es misericordia, solo trate de relacionarlo con lo que acabo de leer en el versículo de Romanos. Dice en Romanos que de quien quiere tiene misericordia. Y acá en Tito dice que nos salvó por su misericordia. Entonces la condición, una de las condiciones que se da para que usted sea salvo es que Dios tenga misericordia de usted. Entonces podríamos decir que aquella persona que se va al cielo es porque Dios tuvo misericordia de él. ¿Qué es misericordia?
Misericordia tiene que ver con conceder a alguien un favor, pero no a cualquier persona, es a una persona que es indigna. Por ejemplo, llegaba alguien ante el rey soberano y le pedía algo, y este no se merecía nada, pero a pesar de eso el rey decía, te lo concedo. Eso es misericordia. Yo les he dicho muchas veces que la palabra misericordia tiene que ver con una palabra compuesta. Miseri tiene que ver con un miserable y cordia tiene que ver con corazón. Eso quiere decir que una persona que pone su corazón con un miserable, eso es misericordia. Y entonces acá llega y dice que Dios nos salva con misericordia, pero ojo, en Romanos, ¿qué decía? Que de quien quiere, tiene misericordia. Entonces podríamos decir que a quien quiera, Él lo salva. Él puede salvar a quien Él quiera. ¿Por qué? Porque Él es soberano. ¿Se acuerdan que habíamos dicho también hace como 2 semanas que algo que pasa en la lección es que Él puede decidir, a ver, Fabiana se va al cielo, pero Luis no. ¿Y por qué? Porque Él es soberano. Pero cuidado, porque acá empezamos a tener entonces una imagen distorsionada de Dios. Y le pido por favor que trate de llevarme el pensamiento, pero todavía que trate de tener su mente abiertita y sobre todo su corazón. Sigamos viendo, porque no solo dice que de quien quiere tiene misericordia, sino también que al que quiere endurecer, endurece. Y esto nos hace recordar a un hombre en la Biblia que deliberadamente decidió endurecerse. Se llamaba el faraón. Tenía el título, el faraón. Miren, en el libro de Éxodo, solo le voy a pedir que me acompañen 2 versículos en Éxodo porque es un tema bastante largo de estudiar. Pero en el libro de Éxodo, miren lo que dice. Éxodo capítulo 9, versículo 12, dice la palabra de Dios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Primero uno diría, bueno, entonces no es que Faraón fuera tan malo, sino que Dios endureció, porque sabe que la palabra endureció es una persona que se obstina en algo, que es terco, que no quiere escuchar, y Faraón era así. Pero quiero que se fije por favor ahora en el capítulo 7, versículo 13. Capítulo 7 de Éxodo, versículo 13, mire lo que dice. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Pero si usted se fija, ahí hay un detalle. No fue Dios quien endureció. ¿Quién lo hizo? El mismo Faraón se obstinó en su corazón de no escuchar, y se lo puedo probar. Miren lo que dice en la plaga de sangre. En la plaga de sangre, en el versículo 14, perdón. Sí. Entonces Jehová dijo a Moisés, y el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Y ahora lea el versículo 22. Los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo en sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Miren lo que pasa en la plaga de ranas. En la plaga de ranas dice en el versículo 15, después de todo lo que pasa con ranas ahí en Egipto, pero viendo Faraón, 8:15, pero viendo Faraón que les habían dado reposo, ¿qué dice? Endureció su corazón y no los escuchó. Versículo ahora 19. Dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Capítulo 8, veamos casi al final, versículo 32, 8:32. Mas Faraón aún esta vez, ¿qué dice? Endureció su corazón. Uno más,
capítulo 9, versículo 7, dice: entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció. Y recién ahora sí llegamos al 12, y ahora dice: pero Jehová endureció. ¿Qué quiero decirle con esto? ¿Quién fue el que estuvo una y otra vez endureciendo su corazón antes de que Dios endureciera ese corazón? El faraón tomó una y otra vez la decisión de endurecer su corazón. Y miren que había partes en que decía que él, viendo que decía de que este es dedo de Dios, decía: no, no quiero creer, no los voy a dejar ir. Se obstinaba en su corazón hasta que finalmente llegó el momento en que Dios dijo: ahora no vas a ser tú quien endurezca tu corazón, yo te lo voy a endurecer. Y podemos aprender algo. ¿Sabe? Si usted una y otra vez decide tapar sus oídos, cerrar su corazón a la voz de Dios, no se pregunte después por qué su corazón está tan duro y le mande entonces, diga: no, Señor, es que ¿por qué me endureciste el corazón? No, es que usted tomó la decisión antes de cerrarle la puerta a Dios, porque Dios no quiere que ni siquiera el faraón perezca. Él no quiere que ninguno perezca, dice la Biblia. Pero llega el momento en que le hemos cerrado tantas veces la puerta en la cara a Dios, que Dios dice: bueno, ¿no quieres que esté en tu vida? Entonces haz tu vida. ¿Se acuerdan lo que decía Romanos capítulo 1? Dios los entregó. Dios deja hacer lo que usted quiera. Tantas veces que dice que no me quiere en su vida, listo, haga su vida lo que usted quiera. Pero después no me pregunte: ah, no, es que Dios me dejó, es que Dios no me quería. Eso no es verdad. Dios nos ama. Pero algo que puedo entender en la soberanía de Dios es que Dios, de quien quiere, puede tener misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Unos versículos para que los lea después. En el libro de Hebreos habla mucho acerca del endurecer. En Hebreos 3, versículo 13, dice que el corazón se endurece por el pecado. Si usted le permite cabida en su vida cada vez más al pecado, ¿qué va a pasar con su corazón? Se endurece. Y en el capítulo 3, versículo 15 de Hebreos, dice que el corazón se endurece cuando no escucho la palabra de Dios. Si usted llega y le predican acá domingo a domingo y lo que usted hace es, ¿qué? Y yo sé que algunos, como ya son más pilas, por ahí se colocan los auriculares estos que no tienen cablecito, están por ahí. No digo acá, ¿no? Acá no pasa eso. Pero por ahí estamos pensando en cualquier otra cosa, o por ahí algo que sucede con los jóvenes, empezamos a ¿qué? Con el celular, y no estamos escuchando absolutamente nada de lo que se está hablando. Y entonces, ¿qué pasa? Nos endurecemos. Entonces, pensando en eso, ahora sí sigamos leyendo, porque ya explicamos bien acerca de lo que es misericordia y endurecer. Y mira lo que dice ahora el versículo 19. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Si Dios endurece, ¿por qué me va a echar la culpa a mí si yo peco? ¿Por qué me va a juzgar? Porque ya estoy endurecido. Entonces, pues, Él fue el que tuvo la culpa, Él me endureció. Eso es lo que está diciendo. Está cuestionando la justicia de Dios, está cuestionando el juicio de Dios. ¿Quién ha resistido a su voluntad? Y esto es el problema de muchos, porque entonces muchos diríamos: ah, no, es que Él fue elegido para irse al cielo. Y Él fue elegido para irse al infierno. Entonces, pues yo qué culpa tengo si es Dios. Y Él puede hacer lo que quiera. Pero mire entonces cómo responde aquí la misma palabra. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Y ya encontré algo muy bueno para compartirles el día de hoy, que me hubiera gustado entenderlo mucho antes.
¿Sabe cómo respondemos a eso? Porque es una pregunta lógica. No diría, pues este fue elegido por Dios para irse al cielo, por eso es que es bueno. Y este fue elegido por Dios para irse al infierno, entonces por eso es que es malo. Y mira lo que dice. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú? ¿Para que alterques con quién? Dios. Entonces la respuesta yo podría encontrarla si entiendo quién soy yo y quién es Dios. La respuesta para entender que Dios no elige así es entender cómo es Dios y cómo soy yo. Y yo escribí algunas cosas acá. Por ejemplo, Dios es inmenso, gigantesco, porque ahí dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Y nosotros cómo somos? Una cosita. Miren lo que dice en el libro de Primera de Reyes. Libro de Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes 8, 27. Si alguno lo tiene y me ayuda a leer lo que dice. Primera de Reyes, ¿qué? 8, 27. Dice así. Hizo también 10 gasas de... No, mi corazón. Primera de Reyes 8, 27. Tiene 7. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener cuando menos esta casa que yo he edificado. La palabra de Dios dice que David se preguntaba, yo te quiero construir una casa a ti, pero ¿es verdad que Dios morará en la tierra? Porque he aquí los cielos de los cielos no te pueden contener. Si usted se pone a mirar hacia arriba, ante las estrellas, el universo, dice la palabra de Dios, que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Entonces, ¿cómo puede ser ahora de que yo te haga una casa para ti? Preguntaba David. No puedo entender. Entonces, otra vez, Dios es y yo soy. Mire uno más. En Isaías capítulo 6, versículos 3 y 4, nos habla otra cosa acerca de quién es Dios y quién soy yo. Isaías capítulo 6, versículos 3 y 4. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y salte por favor al versículo 5 y dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Cómo es Dios? Inmenso. Según lo que dice ahí, ¿cómo es Dios? Inmenso. Santo, santo, santo. Ni siquiera una vez santo. Cuando se repite algo en la Biblia es por la importancia que tiene. Nuestro Dios es 3 veces santo. ¿Y cómo soy yo? Pecador, pecador, pecador. Solo Isaías dice, yo soy inmundo de labios. No habla acerca de otros aspectos en su vida. ¿Cuántos de nosotros estamos igual que Isaías, en donde nuestra boca muchas veces la utilizamos para cosas malas y estamos frente a Dios? Dios es santo y yo soy pecador. Pero hay uno más, por favor, en Salmos 145. Salmos 145. Mire ahora el versículo 17. Salmos 145, versículo 17. ¿Alguno que lo quiera leer, por favor? Yo lo tengo. ¿Qué? Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. ¿Quién es justo? Jehová. Jehová. Jehová es justo. ¿Y cómo soy yo? Por favor, lea conmigo en Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo
ni a uno. ¿Cómo es Dios? Justo. Justo. ¿Cómo soy yo? Yo no soy justo. Ni aún uno. Entonces, ¿por qué hacemos esta paralelo, no? Hombre-Dios. Porque para entender la lección yo tengo que entender quién es Dios y quién soy yo. ¿Dios es injusto? No. ¿Dios es pecador? No. Dios es santo. Dios es tan grande que yo no lo puedo entender. Entonces en la lección, ¿será que Dios va a llegar? Y entonces vamos a ver un Dios que, a ver, al pinochazo. El que le toque, se va conmigo. Y el que no, no. ¿Así es Dios? No. Y lo puedo dar claramente por sentado en que mi Dios es un Dios justo. Entender la naturaleza de Dios me ayuda a entender cómo Él va a actuar en ese momento. Su santidad ante mi pecaminosidad es total. Él no es como yo. Yo sí haría eso. Yo diría, no, es que me cae por ahí mal Sofi. Entonces, hoy Sofi, no, ella no se va conmigo. Porque me cae mal. Pero ¿será que Dios es así? No. No. Dios no es así. Y eso es lo que me da certeza y respuestas cuando yo no entiendo algo como esto. Recordar quién es Dios y quién soy yo. ¿Listo? Pero vamos un poquito más. Ya son las 8. Pues voy a pedir 10 minuticos y terminamos, ¿sí? En capítulo 9 seguimos leyendo y mire cómo sigue ahora diciendo. O no tiene potestad, versículo 21. El alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Acá vemos la figura de un hombre que es un alfarero y un vaso. Los alfareros trabajaban con barro y le daban forma para diferentes artículos, por ahí del hogar, por ahí una matera, por ahí un vaso, una olla. Y llega y dice, ¿será que el alfarero no puede hacer lo que él quiere? Mayormente el alfarero podía hacer lo que él quisiera con su barro, porque era su oficio. Él le mandaban a hacer algo y él decidía si lo quería hacer o no. Lo querían hacer de cierta forma y pues él decía, bueno, lo quiero hacer. Pero creo yo que la mayoría de los alfareros tenían esa libertad de decidir qué hacían y qué no hacían. Pero ahí hay algo raro. Dice un vaso de honra y un vaso de deshonra. ¿Qué sería un vaso de honra? Un vaso de honra, por ejemplo, es cuando uno va a una boda y le dan una copa bonita, brillante, que uno si la toca por ahí se rompe, entonces es fina, ¿no? Un vaso de deshonra sería hacer también con el barro algo, pero por ahí para recoger desperdicios, por ahí para limpiar la letrina. Para la vacinilla. Para la vacinilla. ¿Cómo iban los niños ahí antes, no? Sí. Pero era con la misma masa. El alfarero podía hacer tremenda copa, lujosa, bonita, pero también podía hacer una copa, un vaso, para poder recoger algo que era sucio. ¿Él lo podía hacer? Sí. Sí, él tiene la soberanía sobre la creación. Él puede hacer con su creación lo que él quiera, porque él es soberano. ¿Sí? Él puede hacer lo que él quiera porque él es soberano. Él decide el uso de lo que él hace. Y mire que hay algo interesante, dice de la misma masa. No tiene que ver con el material, porque uno diría, no, es que este material lo utilizaron para esto porque era algo lujoso. No, todos fuimos creados de lo mismo. ¿Sabe de qué fue creado usted y de qué fue creado yo? Del polvo, del barro. Todos hemos sido creados de lo mismo. Y Él puede entonces decidir en nuestra vida lo que Él quiera, porque Él es soberano. Pero miremos un poquito más. Decisión de uso en la creación. Pero mire también lo que dice el versículo siguiente. Dice ahora, versículo 22. ¿Y qué? Y es como que desafía al hombre. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira
y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y lea uno más. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Lo siguiente que él puede decidir en cuanto a su creación es el propósito. ¿Para qué fue creado todo en esta tierra? Lea conmigo Colosenses 1:16. El que lo tenga, por favor, léalo ahí bien fuerte que dice Colosenses 1:16. Dice la palabra del Señor. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Para qué fue creado todo en la tierra? Para Dios. Para Por él. medio de él y para él. Para él, para la gloria de él. Todo fue creado para él. Por eso es que muchas veces hemos dicho, yo tengo acá esta guitarra y muchas veces hago este ejemplo porque me gusta tocar guitarra. La guitarra, Justin, ¿para qué se utiliza? Para tocar música, ¿no? Imagínate que yo agarre esta guitarra y por ahí necesite clavar un clavo acá y agarre la guitarra y como no tengo nada, agarro y pues tengo una guitarra. Entonces, ¿será bueno que haga eso? Al menos coja una piedra que esté en el piso. Por ahí. El uso que le estoy dando a la guitarra no es para lo que fue hecho. Por lo tanto, daño la guitarra. ¿Sabe qué pasa con el hombre? El hombre utiliza su vida para algo para lo cual no fue hecho, para sí mismo o para cualquier cosa que nos vale la pena. Todos fuimos creados para Dios y cuando usamos nuestra vida para Dios, servimos. Le vamos a dar un buen uso a la vida. No significa que todos tienen que ser pastores, misioneros, no. Pero quiere decir que su vida sea dedicada para el uso de Dios. Así usted va a utilizar su vida bien. Y acá llega y dice que el vaso de ira fue igualmente creado como el vaso de misericordia para la gloria de Dios. Ahí da un dato. No quisiera por ahí meterme tanto porque por ahí nos desviamos. Pero mire que ahí dice que el Señor soporta con mucha paciencia los vasos de ira. ¿Por qué? Se lo quiero explicar fácil para que usted me entienda. Imagínense que por acá en el barrio hay un hombre que esté matando, que esté violando y que siga con vida. Y que haya una persona buena que esté predicando, que esté sirviendo y lo matan. Y uno diría, ¿por qué? ¿Por qué Dios es así? ¿Por qué no matan a ese hombre malo? Y mire lo que dice Dios. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacernos notorio su poder, soporta con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? A pesar de que un hombre esté viviendo por ahí, haciendo cosas terribles, y usted no vea el juicio en el momento, Dios va a mostrar un día su ira para con esta persona. Va a ser notorio su poder. Pero también con las personas que somos creyentes, Dios nos utiliza para hacer notorio lo que es Él, su riqueza, su gloria. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Se acuerdan? En 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Primera de Pedro 2:9. Entonces, hemos sido creados para la gloria de Dios. Proverbios 16:4, yo se lo había leído, dice, Proverbios 16:4, antes de saltarme esto, dice la palabra de Dios, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío, para el día malo. Todo fue creado para la gloria. Terminamos
En cuanto a su soberanía sobre la creación, la palabra de Dios dice, finalmente, los últimos versículos, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, ama. ¿Qué quiere decir eso? El Señor tiene soberanía en su creación para decidir cuál uso va a darle a su creación. El Señor tiene soberanía sobre su creación para decidir que todo fue creado para su gloria. Pero también llega y dice que Él en su creación ha decidido a quién salvar. Acá llega y dice tanto a judíos como a gentiles. Los vasos, si no eran judíos, eran gentiles. ¿Qué quiere decir? Usted si no es judío, usted es un gentil. ¿A quién quiere salvar Dios? A judíos y a gentiles, pero da un requisito ahí. También ha llamado, esto es, a nosotros. ¿A quién está escrito la carta de Romanos? A la iglesia en Roma. Entonces, ahí nos vemos con algo. El Señor decide salvar a aquel que ahora forma parte de la iglesia, aquel que ha sido llamado. Y no estamos diciendo que el que entra acá a un local como este, entonces se va a ir al cielo. Estamos diciendo aquel que ha sido llamado por Dios y que Él ha escuchado su voz. Llega y dice, y les voy a dar claves acá porque acá nos da varias claves. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. ¿Cómo usted ahora forma parte del pueblo de Dios? La palabra de Dios dice que nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pagado por Dios con su sangre. Ahora usted puede ser llamado pueblo por Cristo. Uno más, a la no amada, amada. ¿Sabe que había un pueblo que en comparación con el pueblo de Dios no era un pueblo amado? Aunque todos aman al Señor, pero un pueblo que no era de la misma manera. Era el pueblo gentil. Y sabe que ahora el Señor llega y dice que usted y yo somos amados por Él. Dice la palabra de Dios, pero Dios que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. El Señor nos ama. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 5, el versículo 25, que Él ama a la iglesia. Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia. Él ama al que no era amado. Y una más. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Usted cómo llega a ser un hijo de Dios? Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo decidió Él en su soberanía que usted fuera salvo? Aquel que cree en el Hijo tiene la vida. Como conclusión, ahí da un paréntesis acerca de que el pueblo de Israel va a ser un pueblo que va a ser salvado, pero va a ser muy poquitos los que van a creer en el Señor. Dice que un remanente va a ser salvo. Pero todos tienen la misma ecuación para ser salvos. ¿Cuál es? Aquel que cree en Cristo. ¿Nuestro Dios es soberano? Sí. Su Dios es soberano para salvar a quien Él quiera. Y hay muchas preguntas que tenemos, pero algo que le puedo dar como solución para sus preguntas es que recuerde cómo es Dios, la naturaleza de Dios. Pero aparte, Dios es soberano en su creación. Él puede hacer lo que Él quiera. No tiene que preguntarle a usted ni a mí para hacer algo. Él ha hecho vasos de honra y vasos de deshonra. Vasos que a veces va a utilizar. Vaso tiene que ver con una persona. Para sus propósitos en medio de este mundo, que son personas perversas como Faraón. Pero igual van a ser utilizados para su gloria.
Pero en medio de esto recuerde que la decisión de salvación de quién va a ser salvo no es, perdón la expresión, al azar, al pinochazo, no. Dios ha decidido que si usted cree en Cristo, va a tener la vida. Entonces, vamos a dejar hasta ahí. Damos gracias a Dios por su palabra. Espero que haya entendido algo y que lo pueda aplicar a su vida. Señor mi Dios, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque su palabra es clara, solo que nosotros por ahí somos los que nos complicamos y por ahí no estudiamos, no queremos buscar la respuesta o la buscamos en un lugar incorrecto. Pero damos gracias porque su palabra responde a sí misma. Y hoy nos damos cuenta, Señor, que usted, en medio de su soberanía, en que no le tiene que preguntar nada a nadie para hacer algo, también nos muestra su amor, su justicia, su santidad. Nunca ha dejado de ser algo, usted siempre ha sido el mismo. Y en su santidad y en su justicia ha decidido que en el mundo a todo aquel que cree en el Hijo de Dios puede ser salvo. Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad para el mundo, para nosotros, que no merecíamos eso. Usted bien pudiera haber terminado este mundo y ya. La gente es muy mala contra usted, contra su nombre. Pero damos gracias porque a pesar de como nosotros somos, usted tiene misericordia. Y mandó a su Hijo Jesucristo a hacernos. Ayúdenos a que, como decíamos hace un rato, que su amor nos capture. Que nos rindamos ante amor tan grande como el suyo, Señor. Gracias por este tiempo, rogamos por lo que nos resta de la semana, que lo podamos aprovechar, que podamos compartir con nuestra familia, trabajar y poder honrarle con todo lo que estemos haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver unos anuncios. Algunos anuncios, recordemos que